tardes con todos. Vamos a dar inicio de la presentación de la tesis maestría del primer bachiller Henry Elías Sánchez Cornejo, para el cual le damos media de 30 minutos, un poco más de una tesis. Buenas tardes con todos. Por cuestiones de tiempo, la introducción vamos a hacer la más corta posible para ya empezar con los resultados por las cantidades. Lo que se está estudiando es una muestra de ICO, cromotórico. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción acerca de su cromometría. Su cromometría, por ejemplo, el tipo 1 y tipo 2, que solamente obtiene un único campo crítico, tipo 2 campos críticos, el superior e inferior. Además presenta, en el caso del tipo 1, un diamantismo perfecto, estos magna, y el tipo 2 por debajo del campo crítico. Estos magna básicamente es la expulsión total del flujo del campo magnético dentro del material, que le permite, por ejemplo, tener lo que se puede decir irrigación dentro del sistema. Lo interesante es en el estado mixto, que es donde se va a basar la calidad de la tesis. En el estado mixto se encuentra la presencia de vórtices, que pueden encontrarse en un arreglo conocido como una red de glicosófobo, que muestra las MMF de la parte MFM de la parte derecha, o completamente desordenadas, como puede ser en un estado vidrioso o en un estado líquido, cuando tiene una velocidad y un movimiento determinado. Algo interesante de los vórtices también es un radio, que es la longitud de coherencia, que la que utiliza, y de variable vertical a la superficie. Y además una longitud de penetración promedio de la línea de campo magnético, que sería la longitud de magneto. Además, los vórtices se comportan o tienen una línea, una recta de transformación de fase de primer orden, que sería la línea de reversibilidad, que dependiendo de coeficientes, la forma que se tenga, va a depender las fases donde se encuentran los vórtices en determinadas zonas. Por ejemplo, se tiene para el lado B un par de vórtices, posterior una línea de reversibilidad y se convierte en un líquido con un movimiento de movimiento. El superconductor que vamos a utilizar es el superconductor ICO. En polvo fue descubierto en el 1987, tiene una temperatura crítica promedio de 93 kelvin, dependiendo del dopaje de la balance de oxígeno, y deriva el nombre de lo que en realidad es una triple estructura. Y lo interesante es que tiene una fuerte anticipación de reversibilidad que va a ser calculada. La estructura cristalina, la que se muestra ahí, puede tener dos composiciones, que pueden ser ortorrómbica o tetragonal, va a depender de las posiciones de los oxígenos y la vacancia de los mismos en el plano dorsal y en las cadenas de cobre superiores, tanto en el lado A y B y B. Además, dependiendo del contenido de oxígeno, puede ser, como se muestra en la gráfica inferior derecha, antiferro, promotor, tetragonal, que sería distante, u ortorrómbico trimetálico en estado normal. Como es un filme y se va a estudiar además cómo este creció, tendríamos que ver un poco de crecimiento epitaxial, pero va a ser cuantificado, que puede ser inercial y axial, dependiendo. En el caso inercial va a tener un único eje de crecimiento, en este caso el eje C, y desordenado en el plano B, o biaxial, cuando tiene ordenamiento en el eje C y el plano B. Se muestran unas micrografías también ahí para comprender la ilustración. Después tenemos algunas alteraciones durante este crecimiento epitaxial, que puede ser rotaciones o textura fuera del plano, que puede ser visto de la parte superior, van creciendo respecto al eje C, pero van rotando dentro de un mismo plano. Y el otro es, en el plano y textura fuera del plano, va a ser conforme van creciendo sobre el eje C, se van desplazando un ángulo que es delta de omega, que también puede ser cuantificado. En la parte inferior izquierda, por ejemplo, se ve el caso de un crecimiento de una película ideal, en el caso real, tiene un ángulo de desviación promedio. Y en la gráfica inferior derecha se ven los cuadros característicos de la. Para hablar un poco de la muestra fue adquirida de la empresa alemana Ceraco. La empresa alemana Ceraco tiene un catálogo diverso de filmes superconductores. En este caso, este filme fue catalogado como tipo E, que ahora se van a mostrar las especificaciones de la muestra. Y básicamente es un sustrato, o está sobre un sustrato monocristalino de óxido de magnesio. Entonces se ve en la parte izquierda una ilustración de cómo es la muestra, se ve un sustrato altamente texturado sobre el que fue crecido la película de ICO, y se ve en la foto de. Ahora bien, para
considera un poco lo que es la morfología superficial. Empezamos con lo más básico, microscopía óptica, para ver cómo es la superficie. En este caso se observa una superficie bastante lisa. Esto, a pesar de que esta microscopía fue lo último que se realizó y se observa que ha sido la muestra un poco manipulada y ha pasado por las distintas técnicas. Sin embargo, mantiene ese aspecto liso. Se observa, por ejemplo, para la micrografía con aumento 50X, dos líneas, dos cortes que tiene, y a pesar de que tiene sus dos cortes, no se le va a apreciar significativamente el sustrato como tal, como por ejemplo sucedería con otro tipo de muestras. Por ejemplo, lo que son residualmente elementos químicos se forman mediante islas y no una superficie compacta, en este caso. Para observar un poco más a detalle y ya poder cuantificar la rugosidad, vamos a utilizar microscopía de fuerza atómica. Tenemos escalas mucho menores, tenemos desde 10 micras hasta 200 nanómetros, y lo que hacemos es poner las imágenes en frente. Con estas imágenes podemos ver que la superficie es relativamente lisa, nuevamente comparada con la técnica de fabricación. Se ve rugosa prácticamente la penúltima de 2 micras, y lo importante del film es que no va a permitir cuantificar mucho mejor esta superficie. Entonces, para la microscopía exotérmica podemos cuantificar de acuerdo al área de medición, la rugosidad media cuadrática y distancia pico-valio. Todo lo que se ha encontrado está en escala nano, lo que nos indica que es bastante liso comparado con superficies rugosas que están generalmente en la escala de micras. Incluso para áreas de medición bastante grandes, debe quedar mucho menor. Posterior a esto, tenemos microscopía electrónica de transmisión para observar mucho más a detalle la muestra como tal. Para la primera micrografía a 1 micra de escala se observa la diferencia entre el sustrato cristalino y el filme superconductor, que se encuentra con una flecha, no se observa claramente debido a estar recubierto con cobre y platino para la medición, para la micrografía. En la parte central, en la interfaz capa-sustrato, se ha empezado a hacer mayor énfasis para la micrografía, se observa 50 nanómetros, 20 nanómetros en la parte inferior, izquierda y derecha, y ya se empieza a observar los planos. Para los dos últimos, al hacer un mayor enfoque, un mayor zoom, se observa claramente los planos cristalinos, y me permite observar o cuantificar las distancias interplanares respecto al cuadro que tenía anteriormente. En este caso puedo ver algunos distancias interplanares correspondientes al 005 del disco, al 005 y 004. Lo interesante aquí es que en las dos últimas se observa una diferencia que corresponde a lo que es ya prácticamente la interfaz capa-sustrato, solo que debido a la escala que es 10 nanómetros no se aprecia la distinción de los colores, la distinción de la sombra. Sin embargo, corresponde a lo que son lo que es capa-sustrato. Esta fue la caracterización, una caracterización superficial. Lo que nos interesa en la tesis en realidad es todo el efecto magnético. La caracterización magnética ya va a ser mucho más amplia y mucho más detallada. Vamos a empezar con una caracterización magnética. Primero, comprobar si el material es superconductor. Antes de ello, toda la caracterización magnética que vamos a hacer se realiza con un magnetómetro de la Universidad de Keck. Y las unidades, como se muestra ahí, las equivalencias de 10 kW en un teta que se ha manejado para la conversión en todos los casos. Además, la forma de susceptibilidad magnética que estoy utilizando respecto al momento magnético se encuentra ahí, que es lo que va a ser utilizado en las distintas gráficas. Muy bien, para el caso de la susceptibilidad magnética, en el lado izquierdo tenemos susceptibilidad magnética en estado superconductor y a la derecha en estado normal. El estado normal se hace a temperaturas de 100 Kelvin a 300 Kelvin y para el lado izquierdo se hace 110 Kelvin para el lado izquierdo se observa claramente que la muestra presenta una señal magnética correspondiente al material superconductor. En este caso fue realizado un campo de 500 Hz. Parecía ser que la señal field pulling, el ramal field pulling fuese para determinar cero, pero es por la mayor intensidad de los valores. Para el caso de la muestra a la derecha, correspondiente al estado normal, se observa que tiene dos regiones, en este caso señales ferromagnéticas, con distintas temperaturas diferentes.
La temperatura crítica encontrada para el lado izquierdo en el estado superconductor es 88 Kelvin. En este caso, esta temperatura crítica varía respecto al campo aplicado, pero no varía de manera tan crítica. Nos permite decir que la muestra es aproximadamente 88 Kelvin, debido a que se tiene un campo bajo. Sin embargo, la temperatura de irreversibilidad, que define la línea de reversibilidad, sí varía dramáticamente respecto a un aumento o disminuye el campo. Para observar eso, se pueden tener dos medidas de especialidad adicionales a campos mucho mayores, 2 kHz y 20 kHz o 0.2 y 2 teslas, y se observa que la temperatura de irreversibilidad cae bastante respecto al campo crítico, al campo externo, llegando hasta 21.15 para el caso de 2 teslas. Entonces, con el valor de temperatura crítica, lo que puedo hacer es calcular la concentración de huecos por ion de cobre. Como yo no puedo estudiar directamente, no me permite estudiar exactamente la vacancia de oxígenos, ese 7 menos delta, lo que puedo hacer es, como estos oxígenos están enlazados de una manera muy estructura cristalina con el cobre, tanto en el plano basal como en el plano superior, se puede relacionar mediante este cobre. Entonces, lo que se tiene es esa relación empírica de lo que me da la concentración de la concentración de estos huecos de oxígeno respecto a cada ion de cobre. Entonces, para el caso de la temperatura crítica máxima que alcanza el líquido, en el caso de 93 Kelvin, se tiene una concentración óptima de 0.16. Para mi caso, a 88 Kelvin en temperatura de transición superconductor, he obtenido 0.18, que indica que la muestra está levemente sobreelepada respecto a una muestra uniformidad. Ahora bien, lo siguiente para estudiar todo el aspecto de vórtices va a ser a partir de medidas de magnetización, medidas de momento magnético pasado magnetización, respecto al campo, es decir, a un campo variable. Es decir, ciclo de Histeres. Tengo ciclo de Histeres de 10 Kelvin a 70 Kelvin. Como se observa ahí, en la parte, en la gráfica derecha superior, se observa un zoom que lo realicé a la gráfica medida 10 Kelvin, para observar dónde termina la magnetización reversible o dónde se separa la magnetización irreversible. Más a detalle se va a hacer esto posteriormente. Y en la gráfica derecha inferior en este caso se tiene a 20 Kelvin lo que es la medición cuando no se le ha quitado su señal, en este caso para magnético. Se observa que hay algunos que no están respecto al cero, algunos ciclos histéricos. Eso debido a posiblemente barreras superficiales o alguna señal espuria que ha quedado en el sensor espurio. Para el lado derecho inferior, por ejemplo, lo que les decía por la huella de estas histéresis, perdón, 40 Kelvin, se observa que se encuentra levemente inclinado. Algunas de estas histéresis fueron medidas así debido a la conducción paramagnética, entonces lo que se le ha hecho es retirar esta conducción paramagnética. Es decir, rotarlo levemente, por así decirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque los campos críticos, campo de penetración total, campo de reversibilidad, etc., todo lo que se pueda obtener de la magnetización reversible y irreversible en estado superconductor, a partir de ciclo histéresis depende de muchas posiciones. Entonces, no es lo mismo una histéresis rotada, porque me daría un corrimiento en todos los campos, en todos los valores de campo. Entonces, necesito que mis histéresis sean lo más centradas posible respecto al cero, tanto en el X como en el Y. Respecto a las barreras superficiales o las señales espurias, si se trata de barreras superficiales, no es confiable utilizar el modelo de Wien. Sin embargo, como yo aquí he tratado de hacer el modelo de Wien y veo que corresponde, o sea, no hay saltos entre curva y curva, voy a considerar como válidos estos valores. Sin embargo, al ser la histéresis a 10 Kelvin la mejor que se ha encontrado, que es la que en el resto de las mediciones voy a tomar casi como 4, la más confiable. Muy bien, entonces voy a hacer un zoom a todas las histéresis para ver dónde parten. Y se observa que todos parten de un comportamiento lineal, prácticamente lineal, de la magnetización respecto al campo aplicado. Esta linealidad es justamente la señal diamagnética, el estado marítimo. Una vez que cada una de estas histéresis deja de tener esta linealidad, es decir, empieza a irse hacia la izquierda, se pierde ese estado, es decir, ha llegado a su primer campo crítico. Entonces lo que yo tengo es el estado mixto o fase Chunikov y la presencia de vórtices, pero no me asegura el estado crítico para bien, por el momento. Para la gráfica derecha superior, por ejemplo, se observa dónde empieza el primer campo crítico.
donde llega el campo de sedimentación total, que en realidad es la circulación de histéricos, todo el estado de vórtices, y finalmente donde termina tanto el primer campo crítico, el campo de irreversibilidad, y el campo crítico superior. De cada una de las histéresis, es decir, del 10 sobre el delta Kelvin, por tanto en ese cuadro se han obtenido todos los campos experimentales de esos fenómenos. Ahora bien, empezando con el campo de reversibilidad, que está remarcado en ese cuadro, en ese rectángulo rojo, es el comportamiento típico que tiene este campo de reversibilidad, donde ese factor n va a depender de esta curva roja, qué transición me representa. En mi caso, como se observaría, sería 2.3, que corresponde a una transición vórtex-gas, o un vidrio de vórtices, un líquido de vórtices. Inicialmente se encuentran los vórtices estáticos pero desordenados y posiblemente tienen un movimiento caótico. Por ejemplo, 1.6 en mi caso me podría dar igualmente para un disco pero no cristalino, mucho más puro. En este caso obviamente no calza como 1.6. 1.4 por ejemplo va a depender si yo doy medida luego mayor de 25 tesla, 24 o 25 tesla, donde la curva de reversibilidad es diferente, etc. Para calcular el segundo campo crítico, a partir de las medidas de manipulación o ciclohistéresis, ya expliqué que en realidad es donde termina la medición reversible. Donde termina la reversible es la medición con el campo de reversibilidad. Pero también se puede obtener el segundo campo crítico a partir de medidas de susceptibilidad magnética respecto a la temperatura. Si se observa en la parte, en la gráfica izquierda, azul, hay una región en la cual no se separan los ramales disponibles antes de llegar a valores cercanos a la temperatura crítica, donde nuevamente existe una separación. Esta parte que yo he colocado como estado minor es justamente la magnetización reversible. Evidentemente la magnetización reversible no depende de la historia previa magnética del material. Por eso es que tanto cero Curie como Curie tienen la misma señal en el sensor Curie. Entonces esta pequeña región y la puedo tomar como un comportamiento prácticamente lineal. Entonces lo que voy a hacer es extrapolar hasta que llegue a la línea roja, como se hace en la parte superior, y esa sería la temperatura crítica 2 correspondiente al campo superior 2, que en este caso sería 0.2, que sería el campo de cuarto milímetro. Entonces, teniendo información de los campos críticos superiores por ciclohistéresis y además por susceptibilidad magnética, lo que puedo obtener es en la parte derecha la gráfica de todos los valores que he obtenido del campo crítico superior y ajustados al comportamiento y a la ecuación que se encuentra en color rojo. Este es el comportamiento típico para campos superiores críticos, donde este n generalmente es 1, es decir, no debe existir ese n. Lo he colocado el n para poder en el programa ORI corroborar que es prácticamente 1. En este caso me sale 0.94, prácticamente 1. Prácticamente los campos críticos son lineales, como debería ser. Terminando 88 Kelvin de temperatura. Los valores que están en la parte inferior son los que se encontraron para el caso de medir susceptibilidad. Hasta ahora he mostrado 3 curvas de susceptibilidad, pero posteriormente he hecho más mediciones de donde se obtuvieron obviamente esos valores. Ahora bien, con los valores del primer campo crítico, campo de irreversibilidad y campo crítico superior, lo que puedo hacer es graficar el primer diagrama de fase magnético, en este caso cuando el campo está perpendicular al eje C, que es lo que se están haciendo primeramente todas estas medidas. Todavía no depende de la correspondencia de cómo esté el campo. Se puede observar la linealidad del campo crítico 2, llegando hasta el punto poco más de 14 teslas, que es el campo crítico superior a 0 Kelvin, en 0 absoluto. Se tiene la curva de campo de irreversibilidad con su comportamiento a n igual a 1.3 y el campo crítico inferior, debajo del cual se encuentra el estado Maitland, se comporta como un superconductor tipo 1. Entre el campo crítico 1 y el campo de irreversibilidad se tiene el vidrio de vórtices, donde existen valores de densidad de corriente nulos. Y posterior a esto pasa una transformación de fase de líquido de vórtices, donde si bien es cierto el material se encuentra en estado superconductor, no es capaz de transportar mayor cantidad de corriente. Puede ser un diagrama en fase para el primer campo crítico y el campo de fluctuación total, debido a que el
estado mixto que yo he mostrado aquí, que parte desde el primero al segundo campo crítico, no es totalmente, no implica necesariamente que uno se encuentre en el estado mixto, en el estado crítico para poder hacer el modelo de Green. Hay una pequeña región entre la línea roja y verde que es estado mixto, pero no ha llegado al punto de saturación, es decir, no ha llegado al campo de penetración total. El campo de penetración total en realidad lo que implica es que la línea de flujo que penetra, para la redundancia, el material no ha llegado al centro. Entonces lo que yo no puedo hacer es decir que mi muestra se encuentra con una densidad de línea de flujo aleatoria en toda la muestra, porque dentro del centro todavía se puede computar con el flujo. Nuevamente se encuentra la ampliación de la histéresis a Kelvin, una muestra más de esta relación. Bien, dicho esto, ya puedo empezar a hacer el modelo de Green. El modelo de Green es un modelo para la revolución propuesta por Green para relacionar la magnetización con la densidad de corriente crítica, únicamente en el estado crítico. ¿Qué implica que una muestra esté en el estado crítico? Que la fuerza de anclaje de los vórtices se iguale con la fuerza de Lorentz, que intenta hacer un movimiento de vórtices. Constantemente los vórtices que se encuentran en muestra son o intentan ser empujados por la fuerza de Lorentz, producida justamente porque se está aplicando un campo magnético. Pero también se tienen unos sitios de anclaje que lo que hacen es mantener posicionados cada uno de los vórtices. El punto en el cual se igualan estas dos fuerzas sería el estado crítico y se alcanza a partir del pico de saturación de misterios, o también se puede decir del campo de penetración total. Para mi caso, el modelo de Green, que es una muestra rectangular o cuadrada, adopta esa forma, que es una ecuación derecha inferior, y es la que voy a utilizar para todas mis curvas de densidad de corriente por campo, como se observa ahí. Se observa que la densidad de corriente decae muy rápidamente respecto a la temperatura hasta valores que parece que forman valores muy cercanos a cero, empezando en valores de 10 a la 8. También lo que puedo hacer es tomar la densidad de corriente crítica y graficarla respecto a la temperatura a valores constantes de cambio. Entonces tienen líneas a nivel de tesla, etc. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque esta gráfica se pone cómo se comporta, que se tiene en esa ecuación que está insertada en la gráfica, es decir, tiene un decaimiento exponencial. Entonces, lo interesante aquí es que a partir de esta ecuación yo puedo ajustarla y obtener el cono sub cero, que es la densidad de corriente inicial, es decir, en el cero absoluto, para cada una de estas curvas. Lo interesante es que si bien es cierto la densidad de corriente en este caso es 10 a la 8, que parece excesivo para tratarse únicamente de un film uniaxial, como no es biaxial ni fabricado por radio, por ejemplo. 10 a la 6 es lo que se obtiene en este caso, por ejemplo, la evidencia de esa gráfica, si uno lo toma aproximadamente 77 Kelvin, que es donde generalmente se mide la densidad de corriente por conductor. Entonces, esta muestra tiene aproximadamente 1 megampere por centímetro cuadrado a 77 Kelvin y prácticamente un cero de campo estático, que está dentro del orden y dentro de lo que se encuentra en el espectro. Ahora bien, de lo que yo tuve inicialmente aquí se observan unas anomalías, unos crecimientos que yo he dotado con unas flechas. Este es efecto pico, también llamado Fishtail o secondary effect, que en realidad son crecimientos anómalos de la señal o de los valores de frecuencia de corriente. Lo que estoy haciendo aquí es colocar en escala semi-logarítmica para poder observar un poco este crecimiento. Inicialmente el crecimiento puede verse bien en su primera fenómica y una placa intrínseca sobre el canal superconductor, partículas pertenecientes a bases secundarias, que es lo que me interesa en este caso, o clases de vacancia de oxígeno. Por ejemplo, clases de vacancia de oxígeno no lo tomo en cuenta porque la muestra es sobre el par, es decir, no tiene la relación que existe sobre los átomos de cobre es muy pobre, está un poco más completa por decirlo así, los sitios de oxígeno. Entonces, la hipótesis hasta el momento es la tercera, de partículas pertenecientes a bases secundarias, y además, por lo que me permite las veces y las mediciones que he realizado, poder hablar de ello. En la tabla inferior se tienen valores de densidad de corriente a 0 tesla, 1 tesla, a partir de esta gráfica. Lo que voy a hacer es, de todos los
los valores de efecto pico los voy a graficar debido a que tengo el comportamiento de la fórmula que me describe el comportamiento de esto, que se muestra dentro de la gráfica de la parte derecha, con un valor n, donde este n teóricamente es 2. Como efecto pico no implica una transformación de fase sea de primer orden, de segundo orden en realidad podría considerarse debido a que, como vamos a ver más adelante, es una variación justamente del efecto pico de los sitios de anclaje, pero en realidad no podríamos hacer así como una transformación de fase de primer orden. Únicamente el n igual a 2 es un valor teórico que se busca alcanzar en este caso y muestra 1.76, muy próximo. Que se tenga 1.76 no implica que hay algo diferente, sino simplemente puede verse como se observa ahí que algunos valores distan mucho de la línea, entonces ella se puede determinar. Lo que tengo en la tabla inferior básicamente son los campos ópticos de este tipo encontrado experimental versus el calculado, una vez que tengo el 1.76 y los otros calculados están. Para el caso a 20 y 40 Kelvin no se encontraron experimentalmente, pero sí deben existir. Bien, esta fue la primera parte de lo que es el estudio magnético. Para estudiar mucho más a fondo lo que son los vórtices, tendríamos que hablar de la dinámica de los líneas. Cómo estos si tienen regímenes de comportamiento, cómo se desplazan, cómo se comportan respecto a la temperatura y campo aplicado. Entonces, para esto hay un apartado teórico. Ya ha habido trabajos tanto teóricos como prácticos, experimentales. El apartado teórico ya fue estudiado y ampliado experimentalmente por Monterrey, en el caso de ICO. Y en este caso se encontraron tres regímenes de comportamiento. El primer régimen, me da una densidad de corriente independiente del campo magnético aplicado. Prácticamente los valores, en este caso de densidad de corriente, son constantes. Son para valores de campo magnético menores de P', donde el P' es un campo de acomodación característico. Después tenemos un segundo régimen, que en este caso son de densidad de corriente, proporcionales a un decaimiento de un B a la alfa, donde este alfa es en este caso 5 octavos teóricamente, y va desde el campo de acomodación hasta un segundo campo B sub A. Y finalmente un tercer régimen donde la densidad de corriente cae únicamente respecto a B a la menos 1, es decir, para valores mayores al campo característico B sub A. Para todos estos ecuaciones se tiene N sub I como indica ahí, la densidad de efectos, es el parámetro de anisotropía, la longitud de coherencia, el dedo hacer la extensión, se podría considerar diámetro o longitud de los sitios de fijación, y F sub T es un factor independiente de la temperatura, que me va a permitir uniformizar todos los regímenes respecto a la temperatura. Finalmente se tiene un campo magnético. Lo importante de este apartado teórico es que parte de la premisa de que uno tiene grandes sitios de anclaje distribuidos sobre todo el material, pero que no interactúan entre sí. Es decir, no se encuentran tan cerca como para poder interactuar. Lo que me implica de que inicialmente yo puedo considerar de que únicamente los anclajes son debidos a un sitio. Es decir, no existe, por ejemplo, como se va a ver más adelante, un arrastre colectivo que es una variedad de sitios de anclaje, para la redundancia, anclan una línea de flujo. En este caso, inicialmente no se va a decir. Entonces, los regímenes de vórtice, de los que hablabas de esto, para mi caso he encontrado 4 regímenes de vórtices. Tengo el primer régimen AJ prácticamente constantes, los otros prácticamente son líneas, no decae rápidamente la densidad de corriente por sub C, posteriormente cae con valores alfa, en su mayoría menores a 1, salvo para la curva 70 Kelvin. Se tiene un régimen 3, que en este caso los valores sí decaen con valores menores de 1, llegando hasta 4.6, y tanto el régimen 2 y 3 se comportan respecto a la ecuación que se encuentra ahí, que proporcionan un decaimiento de alfa, porque los valores de alfa ya están demostrados. Lo interesante es la región 4, es un decaimiento abrupto que en el apartado teórico no se encontraba descrito, y lo interesante es que este cuarto régimen parte a partir de los campos de efecto pico. Entonces, por ahí se puede dar una explicación, o por ahí es lo interesante del efecto pico, porque me está abriendo un nuevo régimen de comportamiento. Y finalmente todos caen a cero en el campo de relatividad. Evidentemente ahí
y la densidad de corriente cae a cero porque pasa el límite. Lo interesante aquí, o bueno, para aclarar, hay valores que empiezan, por ejemplo, a 10 Kelvin, que es un Tesla, pero hay valores que van mucho antes. Se observa que incluso en la gráfica 60, 70 Kelvin, hay unos puntos que prácticamente salen del lado izquierdo. Entonces, todo esto, todas estas curvas, que son básicamente en escala log de densidad de corriente, parten del campo de saturación, del pico de saturación de la atmósfera, o el campo de penetración total, que varía respecto a la temperatura. Evidentemente el campo de penetración total disminuye respecto a la temperatura. Si yo tengo campos de penetración muy altos, tengo curvas de Histérica que empiezan a imitar. Entonces, por ejemplo, para 10 Kelvin se tiene que estar más a la derecha. Con esto quiero decir que las curvas no empiezan en el mismo sitio, en el mismo campo externo. Esto debido a que para el lado izquierdo no puedo garantizar el modelo. Para tener el régimen 1, que es independiente del campo aplicado, podría considerar que la función térmica de PDT va a ser aproximadamente 1. Esto debido a que el diámetro de los sitios de fijación o el tamaño propio de los sitios de fijación es de magnitud comparable con la longitud de coherencia. Vamos a ver más adelante. Prácticamente voy a considerar lo que es 1. Además de poder hacer lo que son los cálculos de la. Además voy a considerar que los sitios de fijación son esferas. Entonces, tanto en el plano AB como en el eje C es exactamente lo mismo. Entonces, SD se vuelve un diámetro. Cuando yo encuentro, lo voy a encontrar como diámetro. Entonces, es aproximadamente una aproximación que me permite estimar básicamente el orden de cosas. Entonces, el régimen 1 voy a poder reescribirlo con unas ecuaciones inferiores, izquierda y derecha, para poder insertar o despejar la densidad de simplificación. Y lo que voy a usar es aplicarlo en el campo característico de la población, ya que pertenece al mismo mundo. Lo que me va a permitir esto es tener esa ecuación D que se encuentra marcada en rojo, que es justamente el diámetro del sitio de fijación, donde implica o está relacionado respecto a J sub 0. Entonces, teniendo ya J sub 0 anteriormente calculado, de la gráfica obteniendo el campo de acumulación de prima para el régimen 1, se va a obtener que el diámetro del sitio de fijación es aproximadamente 52 nanómetros. Es decir, si yo considero que su diámetro de esta esfera es aproximadamente 52 nanómetros el sitio en que ancla el vórtice. Y además, la densidad del sitio de anclaje para la misma escala es 2.33 por 10 a la 21. Para estudiar el régimen 2 o el régimen 2, cuando el campo experimental aumenta y ya existe un decaimiento como se llama en el recuadro rojo, lo que voy a hacer es ajustar lo que voy a hacer en la gráfica. Simplemente aquí en esta tabla estoy enumerando los alfa que ya se encontraron en la gráfica ya mostrada. Lo interesante aquí es que Van der Waals cuando recortó respecto al ICO encontró el alfa aproximadamente 5 octavos, que es 0.625. que se aproxima un poco a los valores a bajas temperaturas, pero ya prácticamente a 60, 70 Kelvin llega prácticamente a la unidad. En parte puede deberse a fluctuaciones térmicas durante la medición, y esto también se encarga respecto al régimen 3. El régimen 3 tiene el mismo comportamiento, pero con alfas evidentemente mayores, como tiene el tratado teórico. Se tienen los valores de alfa, que llegan desde 2.29 hasta 4.6. donde se para ambas tablas mostradas simplemente la constante del corregimiento. Ahora bien, lo interesante aquí es que Van der Waals estimó un comportamiento como un alfa, un incremento alfa igual a 1. La densidad de corriente decae respecto al universo del campo magnético. En este caso yo tengo valores mucho mayores, que llegan a una unidad de 4.6, para el caso experimentativo. Para el régimen 3 lo que voy a hacer es volver a hacer una estimación del diámetro del sitio de fijación para corroborar si los sitios de fijación siguen teniendo o siguen siendo los mismos, mejor dicho, si no ha cambiado el mecanismo de anclaje de vórtice. Entonces lo que hago es, como ya no tengo el campo de acomodación, puedo hacerlo respecto al B sub A. Respecto al campo B sub A, obtengo que
puede ser, en este caso ha sido hecho para 10 Kelvin, donde la fluctuación no es muy grande, por eso que sea 10 Kelvin, debido a que a mayores temperaturas fluctuaban mucho las curvas, pero puede verse que ya se encuentran campos mucho más altos, donde la densidad de líneas de flujo y muestra que han penetrado es mucho mayor. Entonces, recordar que los vórtices en realidad envuelven en un estado normal, no superconductor. Entonces, cuando la densidad de vórtices es muy grande, uno se tiene que el estado normal en el material es mucho mayor, es decir, se van acercando vórtice con vórtice. Y los vórtices tienen un diámetro de 2 veces la circunferencia. Entonces, este decaimiento en parte puede deberse a que no solamente tiene un mecanismo de anclaje, aunque sigue siendo el principal, la fase verde, ya hay una contribución de lo que son mecanismos de anclaje del estado normal del vórtice que envuelve. Esto se va a ver en la región 4, evidentemente este mecanismo cambia. Entonces, como remarco ahí, es para los regímenes 1, 2, 3, el mecanismo de anclaje de vórtices es principalmente la fase verde. Para el caso de 3 ya empieza a contribuir un poco al estado normal de los vórtices. Para el régimen 4, que ya observé que empieza a partir de valores de efecto pico, del campo de efecto pico, lo que voy a hacer es estudiar la fuerza de fijación del vórtice. Voy a cuantificar esta fuerza con la que se anclan los vórtices respecto a la cuantificación. Entonces, lo interesante aquí es justamente porque va a cambiar el estado o el mecanismo de anclaje. Lo que sucede es que un vórtice envuelve un estado normal. Un vórtice tiene diámetro 2 veces la longitud de coherencia. Cuando yo meto el campo, lo que va a suceder es que los vórtices se van acercando cada vez más hasta que se empiezan a sobrelapar. Y lo que sucede es que estos estados normales actúan como mecanismo de anclaje. Entonces, lo que yo tengo es que en el caso del inicio del régimen 4, o en el caso de las curvas de densidad de corriente, donde uno veía un decaimiento que observaba que crecían levemente o instantáneamente por el efecto pico, en realidad lo que es que al mecanismo de anclaje, que ya vimos en la fase verde, se suma el mecanismo de anclaje de los estados normales de vórtice, pero solamente momentáneamente. En parte puede ser también debido a que la muestra no es completamente homogénea, sino que lo que se tiene es algunas regiones donde ha variado la concentración de oxígeno y por tanto ha variado, por ejemplo, el campo crítico superior. Y lo que se tiene es que esas regiones llegan al estado normal mucho más rápido que los demás. En este caso, o esta segunda parte, no voy a entrar muy a detalle porque no tengo mediciones de concentración de oxígeno. No voy a detallar más esto. Experimentalmente lo que se observa es que efectivamente aumenta la densidad de corriente momentáneamente en eso. Y la única razón para que aumente la densidad de corriente es que los sitios de fijación para la velocidad fijan más efectivamente los bordes, al menos de manera momentánea. Como se ha observado en los regímenes, esta manera momentánea se extiende brevemente porque el decaimiento no es lineal, sino que se tiene una parte que incluso es casi constante, como se puede observar, por ejemplo, en la curva verde, tiene una parte casi constante que no quiere caer rápidamente y luego cae hacia el BIR. Entonces, para todos estos casos se puede entender que el mecanismo de anclaje ha cambiado y ha retenido estos valores de densidad de corriente, hasta que finalmente ya cae debido a los altos campos. Entonces, volviendo al caso, vamos a estudiar la fuerza de fijación. Las curvas de fuerza de fijación obtienen para mi muestra respecto a las temperaturas se observan en esta gráfica. Todos se encuentran en newton por centímetro cúbico y lo que voy a hacer es normalizarlas y encontrar cuantitativamente la fórmula respecto a todas las temperaturas de la fuerza de fijación que se anclan. Entonces, para esto me voy a dar la ley del escalamiento de Kramer, que tiene esa forma respecto al campo de irreversibilidad. Lo que voy a hacer es de las curvas anteriores voy a aplicar los valores de fuerza máxima y estos deben cumplir con la ley de Kramer, la ley de Kramer ahí, y se va a obtener un exponente igual a 2.13 de Kramer, 1.2. Entonces, la ecuación que se encuentra en la parte derecha inferior es la forma en que se comporta la fuerza de Pinning dentro de la muestra, donde aún falta definir lo que consume Para definir esto, lo que voy a hacer es tomar esta función de este tipo. Una constante A, el campo H minúscula, que en realidad es un campo
H, que es el experimental entre H y R, es decir, es normalizado al campo, ya que al campo de irreversibilidad todas estas curvas decaen a cero, multiplicado por 1 menos H por un exponente elevado a un exponente. Estos exponentes P y Q lo que me hacen es completar la ecuación que yo tengo de fuerzas. Entonces, lo que yo obtuve acá es que para 10 Kelvin existe un corrimiento de la curva normalizada de fuerza de anclaje. Según lo que se tiene a partir de la literatura, a bajas y muy bajas temperaturas debe existir un corrimiento. Sin embargo, 10 Kelvin aún no es una baja temperatura. Entonces, posiblemente también es debido a que ha cambiado el mecanismo de anclaje, pero como ya mencioné, sigue siendo fase verde salvo para un momento determinado. Y todos han caído, o todos parten a partir del efecto pico, ya que estas curvas tienen como su máxima el efecto pico. Entonces, todas deberían tener ese mismo cambio de significado. Entonces, finalmente, obteniendo esta función f de h, lo que voy a hacer es definir mis funciones o mis ecuaciones de fuerza, teniendo dos rangos de corrimiento. Para 20 a 70 Kelvin, observo que se comporta de esa forma. Y para 10 Kelvin, como está marcado ahí, tiene una ligera variación. Estas dos ecuaciones, como se observa, está relacionado con el campo de reversibilidad entre la temperatura y el H minúscula, que en realidad es el H entre el H y R, son los que me definen y cuantifican la fuerza con que cada vórtice es anclado en esa definición. Entonces, una vez que yo he realizado esto para continuar estudiando el movimiento de vórtices, lo que puedo hacer es estudiar la relación magnética. La relación magnética en realidad es la evolución temporal de los momentos magnéticos y está relacionado bastante con el arrastre de vórtices. Entonces, idealmente las muestras lo que se hacen es poner un campo determinado, retirarlo y básicamente observar cómo esta evolución a lo largo del tiempo. Se tiene para cada tiempo 4 curvas de decaimiento que aparentemente son logarítmicos a 10, 30, 40 y 60 Kelvin, y para el lado derecho relación magnética en estado normal. En el caso de estado normal, decae y se mantiene prácticamente constante en valores altos del tiempo. Este es un valor de aproximadamente 5 por 10 a la menos 6. Para el caso izquierdo de su mayoría se tienen indicados los valores de magnetización inicial, ya que todas las curvas son normalizadas respecto a sus valores de magnetización. Entonces, el proceso en este caso con relación magnética mediante el proceso Field-Cooley son enumerados ahí, el proceso que se ha realizado, como 1, 2, 3. Para empezar a estudiar a partir de la relación magnética el movimiento de vórtices, primero se tiene que hablar de los modelos de relación magnética. Como ya indiqué, lo que se hace en relación magnética es aplicarle a la muestra un campo determinado, retirarlo y ver cómo evoluciona. Idealmente no debería decaer, en este caso, la magnetización que por modelo de Ring está relacionada con la densidad de corriente. Indirectamente, la relación magnética es un decaimiento de la densidad de corriente respecto al tiempo. Entonces, ¿por qué decae? Generalmente decae por activación térmica. Entonces, depende mucho de la temperatura que fue medida, pero también depende, como se va a observar aquí, de algunos modelos de fluctuación. Como no estamos en el cero absoluto, evidentemente, independiente de la temperatura que nos estén midiendo, siempre va a existir alguna fluctuación o activación térmica. Lo que sucede es que los vórtices que están anclados en un sitio de fijación van a moverse por sitio de fijación energéticamente más favorable. Entonces, para estudiar otros modelos se tiene el más básico, que es el modelo de Joaquín, o arrastre de flujo. Entonces, lo principal del modelo de Joaquín es la dependencia lineal entre la energía con la que se ancla en un sitio de fijación, los vórtices a través de un sitio de fijación y la densidad de corriente, que tiene esa forma. Y el arrastre de vórtices, o el decaimiento de vórtices está mostrada en la segunda ecuación. Finalmente, la tasa normalizada de relajación también se muestra ahí para el modelo de Joaquín. Y la gráfica inferior derecha lo que muestra es cómo actúa la fuerza de iones que jala mi vórtice por más que esté anclado a otro sitio más favorable energéticamente de información, y lo que hace es, se podría decir que inclina energéticamente estos sitios. Es decir, cuando se mueve, le hacen más favorable energéticamente pasar al siguiente. Esto es para el modelo de Joaquín. Otro modelo de activación térmica que se tiene es el subscript gigante, que fue propuesto por Liu y Malusimov, que en realidad es básicamente el modelo de Joaquín,
pero estudiaba a partir de su promotoriedad de temperatura crítica. ¿Por qué? Porque se observaba que el arrastre del flujo respecto al tiempo era muy grande. El desplazamiento de línea de flujo era, como dice su nombre, gigante. Entonces, por eso se llama así. Debido a que el arrastre es grande, se entiende que la energía del sitio de fijación para claro es mucho menor. Es decir, a la línea de flujo se le hace mucho más fácil moverse. Si uno imagina el sitio de fijación en un pozo de potencial, entonces este pozo de potencial tiene una altura mucho más pequeña, entonces se le hace mucho más fácil a la línea de flujo salir de ese pozo de potencial y llegar a otro energéticamente más favorable. Otro parecido a la barrera logarítmica del ciclón. En este caso, a diferencia del flux creep de Anderson-King y el gigante de Schulung, ya no se tiene una relación de la energía respecto a J lineal, sino que se tiene de esta forma que se encuentra ahí, que es básicamente logarítmica, multiplicación, y la relajación de la densidad de corriente con el forma. Otros modelos que sí nos interesan y que se los podemos utilizar son dentro del apartado de un flujo, de un arrastre colectivo de flujo, dentro de un vidrio de vórtice y dentro del modelo FGBL. Ambos comparten la misma forma o la misma dependencia del confort, con la diferencia que el exponente Glass que se observa en la parte de la ecuación, para un caso es menor que 1 y para otro caso toma valores concretos, de acuerdo a la presión. Entonces, estos dos modelos son los que se van a utilizar. ¿Y por qué se van a utilizar? Porque al uno hacer las gráficas de tasa de relajación, si uno tuviese el modelo Anderson-King, que es un decaimiento logarítmico, uno lo pone en escala totalmente logarítmica en ambos ejes, lo que obtendría es un decaimiento lineal. Se observa que no se tiene un decaimiento lineal, sino se tiene inicialmente un decaimiento casi exponencial, finalmente a valores mayores de tiempo recién empieza a haber un comportamiento lineal, que ahí se colocamos como región Anderson-King. Y se observa que esta región Anderson-King se empieza a volver más pequeña conforme la temperatura aumenta. Pero en el caso de 10 Kelvin tiene una variación, que es que 10 Kelvin fue medido a valores de tiempo mucho más largos. Entonces, básicamente tiene una región de Anderson-King mucho más grande. En realidad, todas las mediciones de relajación magnética a valores o ventanas de valores temporales muy grandes siempre tienen un comportamiento Anderson-King maximal. Si para valores muy grandes el decaimiento termina siendo logarítmico. Lo principal es al inicio. Es decir, no necesariamente los valores iniciales son valores de estabilización, sino son de comportamiento diferente. Por eso es que yo tengo que estudiarlo respecto a los modelos que yo describo. Entonces, para empezar a describir estos modelos ya tenemos la dependencia, que es esa ecuación, que es de los modelos que yo expliqué, y lo que voy a empezar a definir son los valores de U sub 0, o la forma de U sub 0, es decir, la energía de anclaje U sub 0, que depende de la temperatura y del campo. Lo que voy a hacer es separar las dos cosas en dos componentes, U sub 0 independientemente de B, y una función térmica, una función G. Y ahora, como todas las medidas de relajación magnética fueron medidas en Tesla, el U sub 0 únicamente va a depender de la temperatura inicialmente. Pero como yo ya he definido mi función G, entonces tengo un U sub 0 libre, por decirlo, aparte del GDT. Esta función térmica GDT lo que va a hacer es permitirme lanzar todos los datos que tengo desde 10 Kelvin hasta 60 Kelvin. Son regímenes diferentes. Lo que me va a permitir experimentalmente medir o cuantificar la energía de activación de los ciclos de anclaje es el método de Malik. El método de Malik se encuentra como la ecuación inferior. Es a partir de las mediciones o la derivada temporal de la magnetización que hacemos. Y respecto a una constante A, que está relacionado con el tiempo de salto, tiempo de velocidad, tiempo de velocidad media de salto, de ciclo de anclaje y de ciclo de anclaje. Entonces, a partir del método de Malik, teniendo gráficas de magnetización versus tiempo, lo que hago es esas gráficas derivarlas respecto al tiempo y calcular la energía U sub F, que para el caso es la única energía total. Lo que obtengo en la gráfica izquierda son los valores de energía efectiva utilizando el método de Malik sin utilizar la función térmica GDT, es decir, considerando como U independiente de la temperatura. Lo interesante del método de Malik es que uno puede utilizar todas las
las expresiones de todas las gráficas que tenga de relación magnética y todo tiene que calzar en una única curva. Lo que se observa en el lado izquierdo que no calza, en este caso el valor a 40 Kelvin, está muy próximo al de 60. Entonces lo que tengo que hacer es definir mi función térmica, como se observa en el lado derecho. Esta función térmica es básicamente la que se ha escogido, básicamente es probar con el lado del método de Mali y la constante A, en este caso medio 52, es básicamente probar qué constante ajusta mejor el gráfico. Para este caso mi función G de T tiene un exponente de 3 medios. En la literatura se encuentran que no tienen exponente de 3 medios, o algunos tienen exponente de 3 medios, pero T entre la temperatura crítica no es al cuadrado. Es decir, existe una variedad de modelos de función térmica y básicamente es probar cuál se ajusta mejor a los datos que nos dicen. Al aplicar uno a esto, esta función térmica y dividirlo sobre la energía efectiva, que es el FY, se obtiene que los datos de relajación magnética de la energía de la relajación magnética calzan casi perfectamente, eso se da en el lado derecho, salvo para los valores de relajación magnética 30 Kelvin, que están un poco más arriba. Debido a que esto está un poco más arriba, pues, lo que voy a hacer es estudiarlo en escala logarítmica, pero inicialmente teniendo esta curva ya me da lo que es la energía de anclaje en ausencia de, en este caso, que es 0.678 mileelectronvoltios. Debido a que este es 30 Kelvin y se mueve un poco más arriba, lo que voy a hacer es ponerlo en escala logarítmica y lo que se observa que realmente se tenían dos regiones pertenecientes al modelo FGBN. Entonces se tiene una región 1 que está caracterizada por altos valores de temperatura, como se indica ahí, en este caso 40 y 30 Kelvin, donde el U, es decir, el exponente de clase 7 novenos, aproximadamente 7 novenos, monológicamente, donde aquí está caracterizado por un arrastre correctivo de grandes grupos. Es decir, aquí la activación térmica es mucho mayor debido a una mayor temperatura, entonces los bordes se desplazan en grupos, casi en clústeres, entonces se desplazan en masa, a diferencia de un régimen 2 o una región 2, donde el exponente vidrioso es aproximadamente 3 medios y el arrastre es de pequeños grupos de bordes. Lo que nos observa aquí es una región 3 que debería existir a muy bajas temperaturas, menores a 10 Kelvin, donde básicamente el arrastre de vórtices es individual, es decir, cada vórtice se mueve independientemente, no existe interacción vórtice-vórtice, y se mueve uno independiente de otro entre sitio de anclaje y sitio de anclaje. Lo interesante aquí es que se tienen nuevamente valores de velocidad de corriente, otros cero, en ausencia de campo. Y nuevamente la constante A que se encontró por metro Mali 52, como indiqué, está relacionada con el tiempo de salto de un vórtice de simplificación en simplificación, que en este caso me da aproximadamente 19 por 19 segundos, del orden de microsegundos, que es aproximadamente lo que se encuentra con el incremento de vórtices. Los vórtices saltan alrededor del orden de microsegundos de cada simplificación. En este caso ya se definió que era fase de valor. Bien, con modelos de magnetización y arrastre de vórtices, lo que puedo hacer es definir curvas características de campo de inducción respecto a la densidad de corriente. Se encuentra ahí gráficamente y muestra cómo se observa la fuerza del óleo, la velocidad del V, que es la velocidad de los vórtices, para dar qué dirección está la densidad de corriente y dónde se genera el campo de inducción. Debido a que los vórtices en realidad son líneas de flujo, líneas de campo magnético, y lo que yo estoy haciendo con relación magnética es moverlas. Al yo moverlas, en realidad lo que estoy haciendo es crear un campo de inducción. Entonces lo que voy a hacer es cuantificar este campo. Al lado de la gráfica derecha también se observa cada lado de la punta. Se tiene que generalmente estas curvas CJ se pueden realizar mediante mediciones de transporte, por ejemplo, de 4 puntos, y generalmente le dan orden de microvoltios centígrados. Lo que yo voy a hacer es a partir de mediciones magnéticas, donde voy a tener valores de mucho más pequeños, mucho más sensibles, y todos deberían funcionar. En este caso se tiene dos mediciones o dos métodos de medición magnética. Uno el barrido de campo, que voy a sacarlo a partir del ciclo de Kester, que es donde justamente el campo barrió respecto al tiempo. Entonces, como yo tengo esta información de cómo varía un ciclo de Kester, que yo ya medí respecto al tiempo, que es la inducción magnética, entonces lo que puedo hacer es con esa ecuación calcular en el perímetro cuál es el campo de inducción magnética. Y el arrastre de vórtices se debe con la arrastre de corriente, como se observa.
Los rangos de E va a ser de 10 a menos 7, 10 a menos 9 por centímetro para el primer pozo, y para el segundo 10 a menos 10, 10 a menos 13 por centímetro. Las curvas son esas, las que presentan. Para temperaturas menores alza mucho mejor. Y si uno tuviese medidas de transporte, deberían estar en la parte superior y deberían corresponder en una línea única, donde esos valores N corresponden al tipo de medidor que es B a la JN, en este caso, el comportamiento de cada uno. Debido a que están en escala logarítmica para los ejes, se observan en la recta, en realidad son rectas. Para la escala del eje X se ha puesto multiplicado por la distancia D, donde D es el espesor del filo, ya que J del C lo que estoy haciendo es medirlo en un plano. Antes lo tenía en todo el volumen de la muestra. Bien, para finalizar, tengo un apartado de estudio de textura fuera del plano y la anisotropía magnética. En este caso voy a hacer mediciones magnéticas cuando el campo está en el eje C, apuntando al eje C y luego en el plano B. Para terminar, lo que voy a hacer es primero un cálculo de índice de textura a partir de la densidad de valores de fracción de rayos X, de difractorable de rayos X. Lo que voy a hacer es tomar el pico 005 superconductor, y lo que voy a obtener es que 98% de los cristalitos circos apuntando hacia el eje C que se han crecido según el eje de crecimiento. Ahora quiero saber con qué ángulo de desviación han crecido. Para eso realizo medición de longitud y se obtiene que en promedio tiene un ángulo de desviación de 0.81 grados respecto al eje. Esto es el apartado de cómo han crecido. Lo que tengo luego son curvas de susceptibilidad magnética para distintos campos y campo aplicado tanto paralelo al eje C como paralelo al plano B. Para el paralelo al eje C son todas las curvas rojas y paralelo al plano B son todas las curvas azules. Se observa claramente que la muestra tiene una anisotropía magnética que va a ser calculada. Y para poder representar esto, bueno, ya se sabe que el disco es muy anisotrópico. Y su anisotropía está precisamente del lado del eje C, como se observa del lado derecho inferior, que está relacionado justamente con los espines en este caso. Por eso es que en el eje C, si uno pasa un campo magnético o aplica un campo magnético alrededor del eje C, lo que va a tener es una respuesta magnética mucho más intensa en el plano B. Lo mismo sucede con valores de densidad de corriente, si uno puede transportar una densidad de corriente respecto al plano B, etc. Ahora, una representación está en el lado derecho superior, y lo que refiero a los cristalitos, cuando se van paralelo al plano B, paralelo al eje. Para lo que voy a hacer de las curvas de susceptibilidad magnética es la evolución de los valores de ancho a media altura de cada una de las derivadas. Primera derivada de la susceptibilidad de la temperatura, y la evolución de las mismas se observa en la gráfica derecha inferior. Se observa que para todos los casos, conforme uno aumenta el campo, lo que obtiene es que el ancho a media altura se presente, sea para el eje C o para el eje B, pero no existe un punto en el cual los dos iguales, justamente debido a la anisotropía magnética. Para terminar, medidas de magnetización, si los cristales en este caso solamente se tiene a 10 y 30 kelvin. Para el plano B, lo que se tiene, igual que ya se realizó, calculo campo crítico inferior, superior, campo de hidroposibilidad, campo de penetración total. Y con esta información, en este caso, el campo crítico superior, lo que voy a hacer es comparar respecto al campo crítico superior, que está como rojo ahí. Anteriormente ya he visto que paralelo al eje C, para poder obtener el factor de anisotropía. El factor de anisotropía, como se observa en la ecuación de abajo, es la división de los dos campos críticos superiores respecto al plano B y al eje C. De la relación de los pendientes que he encontrado, ya que los campos superiores se mueven de manera lineal o varían respecto de manera lineal, se obtiene una anisotropía magnética para la muestra del 5.14, y además se obtiene un campo superior en AB, que es el 72.22, que es mucho mayor el campo crítico superior cuando el campo era paralelo al eje C, que era aproximadamente 14 metros. Se calcula también la longitud de coherencia a partir de esas ecuaciones respecto a B, respecto a C y para distintas temperaturas. Y a partir de eso se terminan de completar los valores incrementales del campo crítico superior en el eje A. La gráfica observa también los valores de longitud de coherencia respecto a B, respecto a C y cómo evolucionan hasta que lleguen a esa línea punteada, que son los valores cuando estos valores divergen. Cuando los valores de temperatura llegan
prácticamente la temperatura crítica, este valor es diverge prácticamente y se pierde. Lo interesante aquí es observar el diagrama de fase magnético cuando se encuentra en línea azul paralelo al campo magnético al eje B y en línea roja paralelo al eje C. Lo que se observa, lo que ya se había comentado, el campo crítico superior es mucho más intenso, mucho más grande que en el caso de cuando está paralelo al eje C. El inset que se muestra ahí es el diagrama completo, es decir, todos los valores de BC2 de AB. Y se observa que para ambos casos los campos de reversibilidad son relativamente cercanos. Según lo que se encuentra, no deberían ser iguales para empezar, deberían ser relativamente diferentes, no exageradamente diferentes como en el caso de los campos críticos superiores, pero sí diferentes. Sin embargo, como yo tengo únicamente dos valores de campo de reversibilidad experimentales, no podría calcular esa diferencia fehacientemente. Finalmente, valores de densidad de corriente crítica, como ya se hizo paralelo al plano B, los ajustes lineales para el corte crucero para ambos casos, un estudio de regímenes de vórtices como ya se hizo. Para este caso, cuando está paralelo al plano B, únicamente se tienen tres regímenes, como ya había anunciado el apartado teórico de la plano B. Únicamente se tienen tres regímenes de comportamiento de vórtices. Y finalmente tengo algunos valores de relación magnética cuando el campo magnético está paralelo al plano AB. Para este caso no he hecho los cálculos de energía correspondientes debido a que una medición está en free cooling, la transfer de free cooling, y debido a que justamente en el plano B la señal de la anisotropía difiere mucho respecto al eje de crecimiento, entonces no se tienen buenos valores de polarizar. Únicamente para 10 Kelvin lo que tengo es el S, que es la tasa de relajación normalizada para el Anderson Key, que es menos 0.041. También fue medido un test de aumentación. Para terminar, algunas conclusiones. En realidad este trabajo es una continuación del trabajo de la especializatura, el crecimiento de capas de IPCO. Se prepararon en este caso las muestras, pero fue mediante una ruta química, lo que se quería, por una parte, ver cómo en este caso muestra respecto a cuando son preparados por métodos físicos que evidentemente son mucho mejores en film. Entonces, para el caso anterior, para la tesis anterior, se tenía una caracterización muy básica, donde no ha permitido comparar, por ejemplo, cómo se comportan los vórtices, etcétera, que no se realizó resultado completamente, simplemente una caracterización simple. Lo importante aquí es que se graficó el diagrama de fase magnético, se observaron las distintas fases por las que pasan los vórtices y el movimiento de los mismos, la fuerza con que se angulan los vórtices en la centrifugación, las energías con las que se angulan en la centrifugación, y además los valores de campo de inducción E que fueron cuantificados debido al movimiento y al arrastre de vórtices. De los regímenes estudiados, el régimen 3 y 4, el estado normal de los vórtices tenía con centrifugación como y la densidad de centrifugación es lo que se nos dio, lo que puede ser 21 y el diámetro está aproximadamente 52 nanómetros. Del apartado teórico que mostré al final se obtuvo los valores de factor de anisotropía 0.14 y además se estimaron la longitud de coherencia para este caso. No se estimaron la longitud de penetración del ONU debido a que están relacionados con la anisotropía, con el factor de anisotropía, pero necesariamente tenemos que tener uno para poder ver. Únicamente tenemos la relación con el ONU. Finalmente, el Open Q se tiene que 0.61 grados en la dirección del cristalito, el 98% del cristalito. Eso sería todo. La de atrás. No, ven. La siguiente. Bueno, entonces pasamos a la parte de preguntas. Muy interesante tu trabajo, bastante
mencionaba. ¿Ya? Sin embargo, hay unas cositas que, a mi modo de ver, debes tener en cuenta. Uno es que estás confundiendo inducción magnética con campo magnético. H y B son distintos. Ya, y eso tienes que corregir. Tengo aquí una lista de que he observado, ya, y también en tu exposición H lo tomas con unidades de Gauss, ¿no es así? B es con unidades de Gauss. Los H y H es con horas. Ya, eso digamos es la parte que te quería decir. Ya, y ya, como pregunta, hablas que has tenido fases espurias, ¿correcto? Estás hablando de la fase verde y otra fase más. ¿Podrías decir qué porcentaje había de fases espurias en tu muestra? No. En realidad, lo que he hecho es caracterización cualitativa de información de revisión. Puede ser que el ancho del pico de cada uno de los picos y la altura de los mismos corresponda con el porcentaje de cada una de las fases, es decir, concentración del porcentaje, pero no me garantiza necesariamente. Entonces, ¿No has hecho FUNPRO? no. Además, la muestra tiene un crecimiento financiero, no es como en estado bajo. Y también, en realidad, lo que yo quería averiguar más que todo era la densidad como tal y no tanto porcentaje que no implicaba. Pero es decir que parece que esas fases justamente te alteran todo. Es que en realidad, Es importante que sepas el como el FERMES fue hecho por método físico, se sabe que únicamente se tienen dos fases, la fase verde y el óxido de cobre que siempre se encuentra presente. Sería cosa buena que futuro te averigüen, porque esa muestra ya la tenían preparada, ¿no es cierto? Que la muestra ya está preparada. Sería bueno de repente la firma te da porcentaje. Sería una cosa buena. Ya. El otro punto es, tienes ahí gráficas, para ser preciso, ya, la 6.8, si no me equivoco, donde tú tienes corrientes bien altas, es a la 8. Ya. Y sin embargo, en otros que haces tú tu tratamiento, tienes corrientes con las mismas temperaturas y todo lo demás, los mismos campos, de 10 a la 6. ¿Cómo podrías ver? ¿Qué grado? Ya, tengo la 10, a ver, 6, 8, 6, 8, trabajo. Estoy bien. 6, 8. La 6.14. Ya, es en función del campo, que ahí tienes que cambiarlo, es mu su COH, ponle B, estás trabajando en teslas, en electro. Gráfica de ¿Ya? 6.14. Logaritmo de densidad de corriente versus el campo magnético. Está el efecto pico. Y el otro que es el pico. Sí, es el. un suceo. Ya. Y esto es la tabla corriente. Básicamente los parámetros que están viendo son los mismos. Claro, pues tiene que uniformizar, se capta la reacción. Esa la 6. ¿6, 14, 6, 7, 8, 7, 9.
sí, es cierto, ¿no tienes ahí? Está bien, ya. 78, ya, vamos a ver. 78, ahí está. Sí, ahora lo sumo. 78, 78. 78. Cuando el campo es paralelo al plano B. Sí. Claro, tiene que ser menor la densidad corriente. No, está hablando, creo que ahí te está poniendo H en vez de y lo pones en la expresión B. Ya, 16, 14. Ya. Es La leyenda, ¿no? es a las pone 1.8. 1.8. Este es la justa lista. Vaya, no. Sí, parece que es 10 a las 6. ¿Correcto? Y el otro tienes tú 10 a la 8. Que uno fue medido con el campo paralelo al PGC, Ya. la eje en anisotropía, y el otro al plano B. Evidentemente, siempre que está el eje C se van a obtener el número de prestaciones. Obviamente la idea era comparar también. Una gráfica, por ejemplo la 7.7, donde ves que está bien próximo, ¿no? El campo de cambiado, Ya. pero los campos críticos superiores están demasiado lejanos. Simplemente por la orientación. Sí, Ya. Pero acá no lo dice. Quieres ponerlos, de poner que es en la gráfica, así como has puesto para el caso de la 7.8, lo has puesto ahí en la gráfica. H paralelo. Deberías poner B paralelo a B, ¿cierto? En el otro, en la gráfica de la 6.14, de ponerle paralelo a C. Para que no hayan dudas, porque no solamente yo voy a ver ese ¿ya? Bueno, entonces, sigue. Lo termino. ¿Qué dice el presidente? Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, yo me he tomado el trabajo de leer toda la tesis, punto por punto, y estuve leyendo los multitudes que estaba haciendo y luego le entregué el borrador en correcciones a Henry y he visto que ha hecho varias correcciones, pero sin embargo algunas ha omitido y me preocupa. Por ejemplo, en la gráfica de las curvas de densidad de corriente con H, donde están los regímenes. Entonces, 6.16, donde están los regímenes. Página 42. Página 22, donde están los regímenes. Ahí está, perfecto. Ahí, y yo lo puse ahí en las correcciones y lo pasé Henry, tiene que poner las temperaturas, porque no sabemos el rojo a qué corresponde, el azul a qué corresponde, 10 Kelvin, cuál es la 60 Kelvin, y eso es importantísimo. Ya, pero aquí no está, tiene que poner porque aquí estamos adivinando nosotros que está hablando del rojo, ¿a cuál es? ¿A 70 Kelvin? ¿O el rojo es a 10 Kelvin? No. Entonces, sabemos ya, lógicamente lo tiene que poner. Claro, los colores Perfecto, pero tienes que poner ahí en la leyenda, que es súper importante. Ya que estamos en esa gráfica, ahí en esa gráfica tú mencionas, creo que es en la página 1, no recuerdo, tú mencionas en la página 40, en el párrafo 2, en el régimen que está describiendo el régimen 1, está describiendo al final de ese parágrafo, dice, debido a que H externo es mayor que HP, esta distribución de líneas de flujo se encuentra presente aleatoriamente en todo el material, incluyendo su centro.
estado crítico, pones entre paréntesis, ¿no? Entonces, pero tú, eso es lo que menciona, ¿no? Pero si nosotros vemos en la figura 6.11, o sea, la figura 6.11, que yo traía por en la figura 6.11, donde presenta todo el diagrama de fase del primer campo HC1 y HP, en esa figura que usted está describiendo, obviamente que es mayor, ¿no? HP es máximo, el HP máximo es 0.1 Tesla, ¿no? 0.1 Tesla. Y en la gráfica 616, que es esa que está ahí, ¿no? Las líneas son constantes en la zona 1, ¿no? Se encuentran menores que 0.1 Tesla, ¿no? Es que a cada temperatura el campo de penetración total es diferente. Para 10 Kelvin es justamente 0.1. Entonces la curva necesariamente empieza de 0.1 en adelante, pero para 20 Kelvin el campo de penetración total es menos. El modelo de lo he hecho mucho atrás. Por eso cada uno va corriendo. Yo te recomiendo que ahí, luego de ese parágrafo, donde esté hecho la observación, punto seguido, punto aparte, notar que según la gráfica 6.11 HP tiene un máximo 0.3, bla bla bla, y ahí explicas esa parte que. Y justamente ese campo magnético un campo magnético alrededor del IPC, lo que va a tener es una respuesta magnética mucho más intensa. Lo mismo sucede con valores de densidad de corrientes, no pueden aportar más densidad de corrientes respecto a una nube, etc. Ahora, una representación está en el lado derecho superior, y lo respecto al cristalino, cuando se van paralelo a la nube, para la pobreza de las curvas de susceptibilidad magnética y la evolución de los valores de ancho media altura de cada una de las derivadas, primeras derivadas de la susceptibilidad de la temperatura, y la evolución de las mismas observada en la gráfica derecha inferior. Se observa que para todos los casos, conforme uno aumenta el campo, lo que obtiene es que el ancho media altura se presente, sea para el RGC o para el RGB, pero no existe un punto en el cual luego sea igual, justamente de la para terminar, medidas de magnetización, si los ustedes en este caso solamente se tiene a 10, 30 Kelvin, para el plano B, lo que se tiene igual que ya se realizó, calculo campo crítico inferior, superior, campo de reversibilidad, campo de penetración total, y con esta información, en este caso el campo crítico superior, lo que voy a hacer es compararlo respecto al campo crítico superior, que está como rojo ahí, anteriormente ya visto que para el RGC, para poder obtener el factor de anisotropía. El factor de anisotropía, como se observa en la ecuación de abajo, es la división de los dos campos críticos superiores respecto al plano AB y al eje C. De la relación de las pendientes que han encontrado, ya que los campos superiores se mueven de manera lineal o varían de manera lineal, se obtiene una anisotropía magnética para la muestra de 5.14 y además se obtiene un campo superior en AB, que es 72.22C, que es mucho mayor del campo crítico superior cuando el campo era paralelo al eje C, que era aproximadamente 14 Kelvin. Se calcula también la longitud de coherencia a partir de esas ecuaciones respecto a B, respecto a C y para distintas temperaturas. Y a partir de eso se terminan de completar los valores experimentales del campo crítico superior en el eje A. La gráfica observa también los valores de longitud de coherencia respecto a B, respecto a C y cómo evolucionan hasta que lleguen a esa línea punteada que son los valores cuando estos valores divergen. Cuando los valores de temperatura llegan prácticamente a la temperatura crítica, estos valores divergen prácticamente y se pierde. Lo interesante aquí es observar el diagrama de fase magnético cuando se encuentra en línea azul paralelo al campo magnético al eje B y en línea roja paralelo al eje C. Lo que se observa, que ya se había comentado, el campo crítico superior es mucho más intenso, mucho más grande que en el caso de cuando está paralelo al eje C. El índice que se muestra ahí es el diagrama completo, es decir, todos los valores de BC2 de AB. Y se observa que para ambos casos los campos de reversibilidad son relativamente cercanos. Según lo que se encuentra, es que no deberían ser iguales, para empezar, deberían ser relativamente diferentes, no exageradamente diferentes como el caso de los campos críticos superiores, pero sí diferentes. Sin embargo, como yo tengo únicamente dos valores de campos de reversibilidad experimentales, no podría calcular esa diferencia fehacientemente.
Finalmente, valores de densidad de corriente crítica, como ya se hizo para el plano B, los ajustes lineales para el corto para ambos casos, un estudio de regímenes de vórtices, como ya se hizo. Para este caso, cuando está para el plano B, únicamente se tienen 3 regímenes, como ya había anunciado el apartado teórico de la plano B. Únicamente se tienen 3 regímenes de comportamiento de vórtices. Y finalmente tengo algunos valores de relajación magnética con el campo magnético está paralelo al plano AB. Para este caso no he hecho los cálculos de energía correspondientes debido a que una medición está en Piculi, la clase de Piculi, y debido a que justamente en el plano B la señal de la anisotropía difiere mucho respecto al eje de crecimiento, entonces no se tienen buenos valores únicamente para 10 Kelvin lo que tengo es el S, que es la tasa de relajación normalizada para el fenómeno aquí, que es menos 0.041. También fue medido un test de representación. Para terminar, algunas conclusiones. En realidad este trabajo es una continuación del trabajo de la tercerizatura, el crecimiento de capas de IPCO. Se prepararon en el caso de las muestras, pero fue mediante una ruta química, lo que se quería, por una parte, ver cómo en este caso muestra respecto a cuando son preparadas por métodos físicos que evidentemente son mucho mejores en film. Entonces, para el caso anterior, la tesis anterior, se tenía una caracterización muy básica, lo que no me ha permitido comparar, por ejemplo, cómo se comportan los vórtices, etcétera, que no se realizó ese trabajo completamente, simplemente una caracterización simple. Lo importante aquí es que se graficó el diagrama de fase magnético, se observaron las distintas fases por las que pasan los vórtices y el movimiento de los mismos, la fuerza con que se angulan los vórtices en la centrifugación, las energías con las que se angulan en la centrifugación, y además los valores de campo de inducción E que fueron cuantificados debido al movimiento y al arrastre de vórtices. De los regímenes estudiados, el régimen 3 y 4, el estado normal de los vórtices tenía como centrifugación y la densidad de centrifugación es lo que se nos veía, el 23 puede ser 21 y el diámetro está aproximadamente 51 nanometros. Del apartado teórico que mostré al final se obtuvieron los valores de factor de anisotropía 5.14 y además se estimaron la longitud de coherencia para este caso. No se estimaron la longitud de penetración del ONU debido a que están relacionados con la anisotropía, con el factor de anisotropía, pero necesariamente tenemos que tener para poder ver. Únicamente tengo la relación con el ONU. Finalmente, el OpenQ se tiene que 0.51 grados en la dirección del cristalito, el 98% de eso sería todo. Pasamos a la parte de preguntas. Muy interesante tu trabajo, bastante parámetros que has mencionado. ¿Ya? Sin embargo, hay una cosita que, a mi modo de ver, es a las 1.8, 1.8. Tengo la justadita. Sí, parece que es 10 a las 6, ¿correcto? Y el otro tienes tú 10 a la 8. Que uno fue medido con el campo paralelo al eje C, Ya. al eje de anisotropía, y el otro al plano B. Evidentemente, siempre que está el eje C se van a poner el número de estaciones. Pues me debería comparar también. Una gráfica, por ejemplo la 7.7, donde ves que está bien próximo, ¿no? El campo de hipertrofia, Ya. pero los campos críticos superiores están demasiado lejanos. Simplemente por la orientación. Sí, Ya. Pero acá no lo dice, tienes que ponerlos
puedes poner que es en la gráfica, así como has puesto para el caso de la 7.8, lo has puesto ahí en la gráfica, H paralelo, deberías poner B paralelo a R, ¿cierto? En el otro, en la gráfica de la 6.14, de ponerle paralelo a C, para que no hayan dudas, porque no solamente yo voy a ver ese efecto, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, yo me he tomado el trabajo de leer toda la tesis, punto por punto, y estuve leyendo en los múltiples que estaba haciendo, y luego le entregué el borrador en correcciones a Henry, y he visto que ha hecho varias correcciones, pero sin embargo algunas ha omitido, y me preocupa. Por ejemplo, en la gráfica de las curvas de densidad de corriente, con H, donde están los regímenes. Entonces, 6.16, donde están los regímenes. Página 42. Página 22, donde están los regímenes. Ahí está, perfecto. Ahí, y yo lo puse ahí en las correcciones que lo pasé Henry, tiene que poner las temperaturas, porque no sabemos el rojo a qué corresponde, el azul a qué corresponde, 10 Kelvin, cuál es la 60 Kelvin, y eso es importantísimo. Aquí no está, tiene que poner, porque aquí estamos adivinando nosotros que está hablando del rojo, a cuál es, a 70 Kelvin, o el rojo es a 10 Kelvin, ¿no? Entonces, sabemos ya hay una leyenda, que es súper importante. Observación. Cuando he leído la tesis, página por página, he observado que me hizo recordar, porque yo estaba haciendo mi tesis hace muchos años atrás, y es una compilación del libro de Kramer con el libro con el artículo de Jurún, con los artículos del estudiante de Jurún, ¿no? Con la tesis de JC, con mi tesis, con el libro de Charles Poole. Esos ha sido tu bibliografía principal, ¿cierto? Según lo que te digo, ha sido la bibliografía principal. Perfecto. En esta bibliografía principal, claro, y ahí viene mi punto. Yo recomiendo que tú, y te lo puse aquí en tu tesis, para que hagas la corrección durante estos días, que tú hagas una tabla y pongas todos los valores que has encontrado aquí en tu trabajo, las condiciones, qué condiciones de una película de gas, grosor, glacial, bla, 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 y comparar la densidad de corriente que he encontrado yo, es tanto, a qué valor, a qué campo, no, a qué temperatura he encontrado este valor, y qué he encontrado el otro Yishurun, qué es lo que he encontrado el profesor Volador, qué es lo que he encontrado Teresa Poole, y poner a qué condiciones, y eso, con esa tabla, todos digamos cuál ha sido tu contribución. Eso me parece muy importante, que si tú vas a presentar luego estos eventos, tienes que presentar eso. Yo te recomiendo que hagas eso, que no sé si lo vas a incluir en su última evaluación de metodología, ¿no? Para poner las tablas a comparar. Bueno, voy a hacer 4 más preguntas para mi segunda ronda. Por eso viene en términos generales, el diagrama de Farsi, no se pone
en la zona de vida, la zona perfecta, la zona que a veces no se sabe qué cosa es, porque tiene que acompañarse con las medidas reales, o sea, medir resistividad versus tiempo. Yo estaba así tratando de recordar algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo acá una información de medida de resistividad en función de la corriente, y tú tienes así una curva así que baja, ¿no? Normalmente metálicamente, después va doblándose, y allá implementa el régimen, el flujo. Entonces, TRI, el T, el AFF, el debajo de la temperatura crítica, en fin, todo eso es difícil. Entonces acá es mucho trabajo realmente. Porque, por ejemplo, hay una gráfica que tú ajustas los puntos por la parte de abajo y los puntos de arriba no se ajustan. Entonces te falta alguna por ahí pero de que trae esta versión, la otra versión. La inversa es 0.4 prácticamente 17. Ahí. No, hay otra que está abajo, hay una curva que ajustas y arriba está. La que sigue. Esa ahí. Hay dos. Segundo, mandas a la regla. ¿Qué pasa con la regla? Ahí está poniendo dos modelos, ¿cierto? Claro, en realidad por eso es necesario que cuando yo simulé estas rectas no haya puesto sobre todo el rango, porque parecería que por ejemplo el régimen de esa línea roja también incluye una parte superior izquierda, pero no, o sea, el régimen 2, por ejemplo, esa línea de 10 o sea, se acota en esa recta. La pregunta es: ¿por qué dos líneas? ¿Por qué no solo hay dos líneas? Porque son dos regímenes diferentes, con un exponente vidrioso diferente. Por eso inicialmente yo tenía una sola recta aquí, pero no me cansaba de tener. Otra cosa también que usa mi conciencia para que sale de tu experiencia o sale de alguna biografía que no se ponga. Cuando hablamos de grado, hay que colocarlo en la figura, ahí se tiene que poner la referencia, dónde se usaba. Porque estaba pensando que no fue todos los otros, algunos habían llamado y no está referenciado. Pero tienen que referenciar tomado de tal, sí, hay que llegar, por ejemplo, cuando ahora el régimen número de esa curva bien cargada, ¿no? La estamos discutiendo, es un gráfico demasiado cargado, tienes ahí un entrenamiento de cosas. Entonces ahí, realmente, tú ves algunos modelos teóricos, lo hacen ver para nada que va a adoptar, no se traba para que la sentada, ¿no? Tú puedes ver como Y
y a toda pregunta ya para finalizar, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu clase de tu doctorado? ¿Dónde? ¿Qué sigue con el equipo? ¿En qué país? ¿Dónde? En octubre quizás en China, o sea, en septiembre, ya en ese entonces ya se ha actualizado mejor las cosas. Bueno, ¿vamos? ¿Está igual acá? Sí, vaya. ¿Está igual? Si no me pide. Ya. Bien, pasamos a la siguiente parte. Solo vamos a leer una aclaración del título de la tesis. Por lo tanto, el jurado, a nombre de la unidad de abogado de la